Bueno, voy a hacer una actualización de cómo está el tema ahora en otoño. Es 3 de diciembre, muchos árboles pues ahora se están enterando, ha llegado un par de días de frío, ahora mismo debe haber 8 grados o por ahí, por la noche hubo unos 2 o 3 y bueno, algunos se empiezan a enterar. A ver, este floreció en otoño y tengo aquí un frutillo fuera de época, un acebo, ¿vale? Aquí esto que veis tan mal es una encina. Tenía otra maceta que venía por aquí, ¿vale? Lo metí en esta otra para ampliar, porque resulta que volcó y estuvo unos días que hubo un viento sur muy fuerte, un viento cálido, y volcó y se me secó por estar volcada. Entonces, afortunadamente tengo aquí estas zonas con algunas hojitas verdes que espero que me hagan aguantarme pues su rama, porque el resto están secas. Que otra hojita, porque es que si no va a ocurrir como ya me pasó una vez, que entonces se pondría a brotar por aquí abajo y entonces toda la pequeña ramificación que tenía pues se va a ir al carajo. A ver si tengo suerte en primavera y no pierdo mucha rama. Bueno, accidentes. El tejo este nada, está estupendo. Este fuera, este esqueje fuera, este esqueje fuera. El otro parece que prendió. La mimosa pues está enorme. La saqué, como recordaréis, de un chupón de suelo. Y engordarlo, sí que engordó, pero no mucho. Pero está creciendo muchísimo. Y esta todavía no se enteró que es otoño. Este otro tejo tampoco. Aquí un ginkgo biloba que pillé en Kenso este verano. Bueno, este verano, finales de agosto debió ser. Y no vino, la verdad que no vino un ejemplar muy guapo. Y está ahí, que no sé yo. Espero que sí, que prenda, pero no vino en un buen estado en comparación con los otros que me vinieron. Este amarillito que está amarillando ahora, cogerlo, es una metasequoia de Kenso, ya vino con su propio estilo y todo, muy guapa. Aquí tengo una secuoya de verdad, las Sempervirens, tenía esta altura, ya os lo comenté, y todo para arriba, para los lados. No la podé nada este año, ¿vale? La tuve que cambiar 2 veces de maceta de lo que crecía. Aquí el pomelo, que está muy guapo, con las hojas bastante pequeñas. Ha echado ahora en otoño todas estas ramas, incluso alguna por ahí que quité. He doblado, estoy juntando estos dos para cortar por aquí y hacer el lápiz ahí, para que no sea tan recto. Y estos, pues he visto también, he comprobado que no les gusta, a los cítricos no les gustan nada los alambrados. Entonces, en vez de alambrar, pues hago aquí unos tirantes. Y el calamondín pues está completamente recuperado. Aquí le tengo puesto un tirante y le había visto ahí un poco de gomosis, me pareció. Entonces tendré que hacer un tratamiento ahí en primavera y hacerle ya la escoba en condiciones, ahora que ya está completamente recuperado de cómo vino y de lo malo que lo pasó también conmigo, porque estuvo con clorosis una temporada. Este era el bosque de 3, este está otoñado ya hace 3 semanas, este está así y este pues todavía tiene hojas bien fresquitas de hace unas semanas. O sea, y están los 3 en la misma maceta, en el mismo sitio, es increíble. El chopo, pues el chopo ya está para quitarle las hojas. Este es de un granado que hay aquí detrás. ¿Vale? Este fue un acodo de ese granado que hice, el caqui, un fresno que este ya toñó, pseudoplátanos, está todavía, esto blanco es de cobre, que está ya casi, bueno, otoñando ya del todo, el fresno también,
Este ya llega tarde, suelen ser los primeros aquí conmigo. Este año, pues de los últimos. El limonero, que le hice un aclarado por aquí arriba, porque si no me lo tiraba el viento, de hecho me lo tiró. Entonces, para que tenga menos vela. Tengo que hacer en primavera un acodo por aquí. Seguimos. Los saúcos, que es las estaconas de saúco que saqué esta primavera, todavía empiezan ahora a otoñar. Todavía no se habían enterado. El Orange Stream ya está súper rojo, por todos lados, menos por las picas, que las sigue teniendo verdes. Larix empieza ahora a enterarse. Este vino también de Kenso, muy guapo. De hecho, según no pase para aquí, para esta maceta, o sea, venía en un alveolo y simplemente abrí un poco las raíces y lo enterré en el macetón este, y ya tuvo hecho un tiro en septiembre mismo. La higuera esta, pues todavía no se enteró muy bien. Tiene aquí todavía 2 higos. Y este, la verdad que tiene un color espectacular. Este es un palmatum sin variedad. O sea, seguramente sea un híbrido. Calculo que sea un híbrido de un Sangokaku o algo así, porque es que se ha puesto rojo, vamos. La verdad que está muy guapo. Se ha puesto rojo, a ver. Esto está verde todavía. Fijaos, se ha puesto rojo la parte del acodo para arriba. Del acodo por abajo todavía no se enteró de que es otoño. Este otro acodo subterráneo todavía no se enteró que es otoño. Pero la verdad que tiene unos colores que no me los esperaba, no lo había visto. Cuando vino, pues me salió la alerta el otro día de que había venido el árbol, o sea, el aniversario, un 28 de noviembre o así. Vino de este grosor, vino de este grosor, y fijaos cómo se ha puesto este año, es más del doble. Y vino por esta altura, por aquí, lo corté. Bueno, porque ahí no aparece ninguna cicatriz, debería estar. Entonces debió ser este, lo debí cortar por aquí. Pero venía en una maceta más pequeña. Venía muy alto, pero muy finito, vamos, como esta rama, así de alto. Entonces lo corté por aquí. Bueno, precioso. Me está gustando mucho estos colores. A ver si no es culpa del acodo y el año que viene, cuando ya estén separados, pues sigue dando los mismos colores. Aquí nada, un pino de carretera que no salió, un fresnillo, el otro saúco pequeñito, este yo creo que va a tener potencial, el avellano, aquí otro saúco, este otro caqui que sin embargo estaba al lado del otro, y este no le queda ni una hoja ya desde hace varias semanas, y el otro está empezando a tirarlas ahora. Fresno, que todavía no tiro las hojas y siempre son los primeros. Este tuve un accidente también con él en verano de riego, pues no regué yo, y entonces a mi madre se le fue la olla y se olvidó y secó, ¿vale? Tuvo un secón ahí, y las partes que están fuera del acodo se secaron, no volvieron a brotar en septiembre, quitando un par de hojitas por ahí, lo que quiere decir que esto todavía está vivo. Y la parte del acodo que no tiene raíces, sin embargo, sigue con sus hojas. Cosas de ellos. La higuera, que está aquí engordando, pues todavía no se enteró. Esta no tiene higos, ya me los comí. Este es el Pseudoplatanus al que injerté las raíces. Vale, está muy bien. Es un bicho fuerte. Este está hecho una ramita por aquí abajo, muy guapa. Mira, tiene ahí unas yemas preparadas también. Entonces no sé qué hacer, si cortarle por aquí y preparar el árbol desde aquí, o aprovechar ya toda esta parte vieja que ya tiene su grosor. Cosas que tendré que decidir este invierno.
El haya, pues en verano, pues no le gustó el verano mucho, entonces secó los bordes de las hojas y quedó así ya hasta otoño. Entonces la otoñada este año no es nada guapa. Otro que se me secó con el viento sur gordo que hubo, fue este ciprés calvo, que se supone que tienen que tener mucho encharcamiento en las raíces, y cuando no lo tuvo se secó. Las ramas, al regar, se le volvieron a poner tiesas, pero marrones. Entonces, a ver qué pasa con él. Tengo esperanzas de que salga, ¿no? Pero bueno, el susto de momento lo tengo. Y este, mira qué color más guapo tiene, un anaranjado. Este es lo diré, el serval de cazadores, ¿vale? Vino por aquí, por esta altura tenía más o menos, y todo este tiro es de este año, ¿eh? Un metro aproximado, 80 centímetros, para ser una maceta tan pequeña, porque no estuvo ahí hasta ahora, no está enraizado para abajo. Entonces, contento con él, pero bueno, habrá que empezar a darle forma y que ramifique, y a lo mejor lo corto por aquí para que vuelva a tirar desde allí. Bueno, cosas que tendré que pensarme. Más cositas por aquí. Esta higuera hace semanas que está sin hojas. El laurel, pues nada, ni paso de ellos ya, porque no hacen, ni ramifican, ni engordan, ni hacen nada. Son un asco los laureles. Más cosas. Y fijaos qué cacho naranjas tengo ahí. Tengo que ponerle un gabito para levantar esa rama. Estas son pequeñas, pero estas... Lo que pasa es que las naranjas aquí en Asturias, los cítricos, salen con una piel muy gorda. Bueno, por aquí el abeto este coreano, bueno, es su primer año, entonces no creció mucho el año pasado, pero además hubo trasplante, entonces... pero está cogiendo el colorín guapísimo que pillan en invierno, que con ese azulado en el embés. Este es el platanito, ¿cómo se llama? El bijó, el arce bijó, que le compré ahí en Caerhuen, al Cortizas. Y bueno, fue el primero en otoñar, se ve que le da un poco más el aire. El año que viene pues lo trasplantaré, porque bueno, eso es un poco de relleno que tuve que poner porque había perdido. Una encinita, un cedro que vino de Kenso, a la vez que los otros. Otra encina que esta también sufrió un poco las quemaduras del verano, pero bueno, esta está muy bien. Y aquí detrás hay un sangokaku de verdad, que también vino de Cortizas. Está echando ahora la hoja y se está poniendo rojo, como corresponde. El año que viene pues habrá que sacar algún acodo o algún diseño, algo así. ¿Qué más cosas tengo? El pino cuando vino era de este grosor y ahora es de este, vamos, solo lleva un año, así que estoy contento con él. Pino silvestre, ya tengo aquí algo yemonas preparadas, así que tiene pinta. Me seco esta rama a saber por qué, vamos, porque le dio la gana. Otro es el pino negro japonés, que parece que se ha enderezado hasta con los cables. Tengo que revisar esos alambres. Por aquí tengo un par de plantones de romero, y aquí tengo otro plantón de romero. No es la maceta que le vendría bien, pero bueno, es la que tenía en ese momento y dije, voy a usarla. No le acabo de ver yo guapura el romero. Aquí mi mandarino, aquí petado, a ver si la recojo. La tuya, que ya van 2 veces que la recojo del suelo porque me la tira el aire. Tengo que echarle tierra y clarearla para que no me la tire el aire. Ya se está poniendo amarilla de invierno. El olivo también sufrió en verano, también tuvo un pequeño secón en verano, no con el viento sur. Y porque mi madre, bueno, como se estaba apartado, pues se le olvidaba de regar. Y bueno, entonces no creció todo lo que debería, porque tenía aquí un tiro y lo perdió. Pero bueno, engordó bastante, comparado con... es de estos del Lidl, comprado hace justo un año,
Esta yo creo que está al doble, que venía como esta. Así que muy bien. Mi multitronco de, ¿cómo se llama? De pino limón o de ciprés limón. Tengo que hacerle un poco mejor las nubes y esas cosas, pero bueno, ya aparenta algo. Pasarle una maceta más guapa. Y aquí este, que no sabía qué hacer con él, pero él solo por sí mismo pues parece que está cogiendo su propia forma, así un poco más de pino, ¿no? Más, bueno, como son ellos, los cipreses. Tiene el tajo gordo, lo tiene aquí atrás. Parecía que no iba a ir a nada y bueno, ahora me llevé una pequeña sorpresa como diciendo, oh, pues parece que está cogiendo cierta forma. Y lo que está ahí detrás son dagas españolas que no os las recomiendo para nada, porque pinchan como para sacar un ojo. A ver, el lapicea, esta la compré pues por estas fechas, sería en el IKEA el año pasado. Intenté aquí acodar lateralmente, pero bueno, no era el mejor método, con las macetas así de lado, la tierra se escapaba, no se regaban lo bastante, fue un desastre. Entonces no triunfaron. De todas maneras, algo de preparación tienen y voy a seguir intentándolo este año que viene y de otra manera. Voy a ponerle una maceta, voy a ponerlo de otra manera. Aquí la encinita roja, que empezó siendo de este tamaño y ahora está hasta aquí arriba, está tamaño picea. Y esta, si es roja, como pienso, es una mutación que da el color rojizo en las hojas nuevas. Estos tiros son de ahora de otoño, todavía están un poco rojitos. Y si sigue haciéndolo, pues, y no fue cuestión de un año raro, pues la haré planta madre para sacar acodos. Un fresno que este sí que otoño, aunque tiene ahí una hoja pendiente. Otro de los tejos que tengo, el Crataegus, que en otoño pues me dio por echar estos dos cachotiros, eso vienen desde abajo, y bueno, pues mira, más energía para el árbol. Normalmente es de los primeros en otoñar, porque como se le queman mucho las hojas en verano, entonces es el primero en tirarlas. Y por último, pues mi querido tejo, está muy bien, y el año que viene pues no sé qué, si pasarlo a maceta o seguir cultivándolo para que engorde todavía más. Hombre, no está muy gordo, está gordo, pero comparado con lo que se ve por ahí, lo que se ve por ahí, claro, son cosas que han salido del suelo, pues no está tan gordo para eso. Pero bueno, ya puede tener su macetón, haremos algo intermedio seguramente. Y final, no hay más que mirar. Ah, bueno, y aquí tengo preparado para la primavera, que lo hice ya en octubre. Aquí, bueno, esto está hecho un desastre porque me gasté medio sueldo en rellenar. Ahí tengo preparado un acodo con su tierra y ahí un experimento. Me puse a hacer un acodo, pero no tenía tierra, ni musgo, ni nada. Entonces lo único que hice fue taparlo y echarle agua adentro. Es lo único que tiene. Si sale, o aunque salga a medias de así medio etiolizado, pues mira, algo adelantaré para coger ese ramón que es del tamaño de pues más o menos 4 dedos. Y ya veremos. Eso es todo, amigos.